tiempo bien especial, ¿sí? Llegamos al fin del año y estamos deseando, por un lado, que este año termine, ¿no es cierto? Esta es nuestra ilusión de arrancar el año que viene, y uno se proyecta y uno dice, bueno, ¿qué va a hacer el Señor el año que viene? Pero la verdad es que los únicos que estamos limitados a los tiempos físicos de esta manera de distribuirlos somos nosotros, ¿sí? Dios tiene algo profundo para tu vida y viene desde hace mucho tiempo. Dios desea algo realmente grande en la vida de cada uno de nosotros, porque tiene un propósito que trasciende desde la eternidad. Y yo quisiera que podamos orar una vez más y pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe en este momento, para que Él pueda hablar a nuestro corazón y afirmar adentro nuestro su palabra. Vos y yo necesitamos la guía del Señor siempre. Si no supiéramos hacia dónde el Señor va, hacia dónde Él nos guía, qué es lo que Él quiere, estaríamos en un grave problema. Pero sabemos, y su palabra nos habla de esto. Y en esta mañana yo quisiera que repasemos esa palabra o ese propósito de Dios para nuestra vida. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y puedas orar al Señor. Señor, gracias, gracias, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. No nos vamos a cansar de agradecerte, porque no podemos medir realmente todo lo que tú haces. Estamos agradecidos a ti, Señor. Y queremos, Jesús, rogarte con humildad en nuestro corazón, que tú puedas en esta mañana afianzar nuestra vida, nuestra visión, que puedas afirmar en nuestro corazón tu deseo, lo que tú quieres hacer, ese propósito eterno que tú tienes, que pueda venir a nuestra vida y que lo podamos entender, comprender, absorber en lo más profundo. Santo Espíritu, necesitamos que tú hagas esta obra. No podemos solos, no es de nuestra propia fuerza que podríamos lograr esto. Necesitamos, Santo Espíritu, que puedas venir y obrar en nuestro corazón, y esto es una obra tuya y a tu voluntad. Por eso hay un ruego en nuestro interior, por eso hay un deseo en nuestra vida. Por eso queremos pedirte de forma especial que puedas venir a nuestro corazón y que puedas hablar a nuestro corazón y a nuestro espíritu y traer esta palabra y este sentido eterno a nuestra vida. Queremos poner este mensaje y estas palabras que tú nos vas a hablar, Señor, en especial lugar en este último día del año. Santo Espíritu, muévete en medio nuestro, te lo rogamos. Dependemos de ti. Dependo de ti, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muy bien, mientras quizás ponen el título del mensaje aquí en la pantalla, quiero invitarte a que abras tu Biblia en Génesis, en el capítulo 46 de Génesis. ¿Sí? No sé cómo están trabajando los chicos. Quiero que podamos a través de estos versículos que vamos a recorrer, descubrir lo que Dios ha tenido y tiene con nuestra vida. Siempre al llegar al final del año tenemos esa costumbre, ¿no es cierto? Y hablamos de hacer un balance y buscar cómo ha sido el año, qué es lo que ha pasado. Y quiero confesarles algo, cuando yo me salgo un poco de foco aquí, obviamente porque me gusta acercarme a la gente un poco,
Pero la segunda razón, podés dejar el título si querés, Milagros, es porque me salgo un poco de los focos que tengo ahí, ¿sí? Y que realmente me cocinan. Entonces salgo un poco acá y es como que yo me tomo una pequeña ducha, ¿sí? Cuando me voy para el otro lado hago exactamente lo mismo. Por eso, y ustedes me van a ver en el invierno, cuando hace frío, que yo me quedo mucho tiempo ahí, porque estoy calentito. Pero quiero decirle que siempre llegamos a este fin, al fin del año con esa idea de hacer un balance de la vida, y es algo correcto, es algo que está muy bien. Inclusive algunos de ustedes me preguntaron si había algo que Dios tenía para nosotros para este nuevo año 2019, qué sería, qué era lo que Dios quería hablar a nuestro corazón. Y la verdad es que sí estuve buscando, estuve orando y delante del Señor, y allí puse como título de este mensaje, lo que siempre fue. Porque lo que he encontrado en este tiempo en búsqueda y en oración y yendo a la palabra y recorriendo estos últimos años lo que Dios nos viene hablando, ¿no es cierto? Es que el Señor quiere que nosotros nos afirmamos en lo que siempre fue. Así que guarda este título allí en tu corazón y quiero que podamos recorrer de la Escritura algunos textos para encontrar esto. En Génesis, en el capítulo 46, en el versículo 3 y en el versículo 4, dice: y dijo Dios, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y el versículo 4 dice: y yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Es interesante este texto donde el Señor lo anima a Jacob a ir hacia Egipto, porque era un desafío enorme lo que estaba sucediendo en la vida de Jacob. Su abuelo Abraham había llegado a esta tierra donde Jacob se encontraba con sus hijos, y ahora el hambre había crecido de una manera impresionante en ese lugar, y muchas décadas después Dios le dice a Jacob que tiene que irse con sus hijos hacia Egipto. Entonces esto era algo que resistía Jacob en su corazón, porque no quería dejar aquel lugar, ¿no es cierto? Cómo es que el ser humano se acostumbra a las cosas y se queda ahí medio enquistado en un lugar a donde nos suena cómodo. Pero Dios quiere llevarnos siempre hacia un estado de cambio. Pero en este estado de cambio no es cambiar por cambiar, sino es cambiar nuestra vida para alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros. Así que no debes nunca acomodarte, acostumbrarte o estancarte en una cierta posición. Siempre tenés que estar mirando, tratar de alcanzar lo que Dios tiene para vos. Lo que ocurría en esta promesa que Dios le daba a Jacob era que él debía ir a Egipto y debía quedarse allá porque era voluntad de Dios. Pero le dice lo siguiente: yo mismo te voy a llevar y yo mismo te voy a traer de nuevo a este lugar. Lo que Jacob no sabía es que era en ese proceso de ir a Egipto y volver de Egipto pasarían más de 400 años. Él llegaría con su familia y luego su cuerpo sería retirado de Egipto, ¿no es cierto?, por medio de sus hijos, pero 400 años después. Porque el propósito de Dios para el pueblo de Él era hacerlo crecer en aquel lugar. Dios tenía un propósito especial y la Escritura nos habla de que Él lo iba a acompañar todo ese tiempo a Jacob y a todo el pueblo de Israel. Dice: yo voy a ir, los voy a llevar, los voy a acompañar siempre y los voy a volver a traer. Este sentido de estar presente en la vida del pueblo es una realidad de Dios desde siempre. Si nosotros comparamos, hay un texto en Mateo, pero te voy a cambiar un poco, Milagros, te adelanto.
Quiero ir a Mateo 18:20. Y quiero que miren lo que dice este texto y luego lo comparemos nuevamente con el pueblo de Israel. Dice este texto en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este texto nos suena tremendamente a nosotros porque lo tenemos casi grabado en la mente. La mayoría de los cristianos nos tomamos de este texto fuertemente, que Él va a estar con nosotros siempre y que donde nosotros nos juntemos, Él también va a estar. Hasta hacemos cuadros con textos como este y algunas otras frases de Jesús, ¿no es cierto?, que mencionan que Él va a estar siempre con nosotros. Ahora, lo tomamos muchas veces desde la expresión de Cristo, de que Cristo estaría siempre con la iglesia. Pero sabes, este texto viene de mucho antes. Este texto ha sido siempre algo en el Espíritu de Dios y es de estar con nosotros. No solo fue la declaración de Jesús. Vamos a ir por un instante a Éxodo capítulo 24 y vamos a ver lo que dice en Éxodo 20:24, lo que dice la Escritura. Éxodo 20:24 dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él todos tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Estas palabras, ¿sí?, de Dios son las mismas que Jesús utiliza. Allí a donde vos vas a estar, donde yo te voy a decir, le dijo en este caso, y donde vos vas a estar, yo voy a venir a ti y te voy a bendecir. Lo mismo que el Señor dijo allí, leíamos recién en Mateo 18:20. Yo voy a venir a donde vos estás y yo voy a estar con vos. Me quedaré contigo. Y esa intención de Dios de estar con nosotros tiene que ver con esto de bendecir nuestra vida. Él siempre ha tenido el propósitos eternos sobre nuestra vida, siempre ha prometido estar con nosotros y siempre ha prometido bendecir nuestra vida a través de su presencia. Así que Dios no cambia mucho sus ideas, no cambia mucho sus propósitos. De hecho, Él mismo no cambia. Para nosotros muchas veces los propósitos de Dios son nuevos porque los desconocemos, pero en Él no. Recién leíamos cómo Dios le avisaba a Jacob que iba a estar 400 años en Egipto y él ya sabía lo que iba a pasar 400 años después. Los propósitos de Dios son estables. La Escritura nos dice que los propósitos de Dios para la vida nuestra son propósitos eternos. Son propósitos que Él se ha puesto en su corazón desde la eternidad y Él los desarrolla en el tiempo. Y mientras Él desarrolla esos propósitos en el tiempo con nosotros, Él nos acompaña y nos bendice en todo ese propósito. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque cuando miramos la historia de esta congregación y si tuviéramos que pensar qué es lo que Dios tiene para nosotros el año que viene, ¿y qué es lo que Dios hizo este año o estos años hacia atrás con nosotros? Vamos a descubrir por la Escritura y vamos a descubrir por la propia práctica y por lo que ha pasado que Dios ha tenido un propósito desde un comienzo y que Él mantiene su propósito. Querido, querida, Dios no cambia de propósito año a año. Puede que vos y yo nos pongamos metas distintas de un año para el otro, pero Dios no. Dios tiene un propósito cuando comienza algo y lo continúa. Y quiero que me acompañes en la Escritura al libro de Salmos, en el capítulo 33 del libro de Salmos, y vayamos al versículo 11 y 12 de la Escritura. Salmos entonces 33, versículos 11 y 12. Dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. Y el versículo 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí.
Bienaventurado aquel pueblo que Dios ha elegido, donde Él ha decidido poner su nombre y hacer crecer allí su nombre. Vamos a volver al versículo 11, por favor. Y quiero que vos y yo podamos tomar esta mañana esta bienaventuranza de Dios y entender que Él ha tenido en cuenta tu vida para que tu vida, junto a la de tu hermano que está a tu lado, junto a la mía, seamos heredad para Él en este lugar y en este tiempo. Y que entendamos que el propósito de Dios para esta congregación es un propósito que es eterno y tiene continuidad en el tiempo. Esta palabra, Salmo 33:11, yo la recibí de parte de Dios hace 2011, 18, 6 años. Y les digo cuándo. Y puntualmente me es muy cara esta palabra porque fue el momento en el que Dios me la impartió, lo difícil. Y era en los días en que estábamos llevando adelante en este mismo lugar el velatorio del pastor Teófilo Espiga. Habíamos viajado con nuestra esposa desde Ushuaia y llegamos a este lugar y yo busqué a Dios y busqué una palabra de parte de Dios para compartir con la congregación. Y muchos de ustedes estaban en aquel momento, quizás la gran mayoría, ¿no es cierto? Y había una carga en el corazón, ¿no es cierto?, por el desprendimiento de alguien tan amado y que Dios había usado durante tanto tiempo. Y la sensación también de qué iba a pasar, qué iba a suceder en el futuro, qué iba a ser a partir del momento en que el pastor Teófilo, que había fundado esta obra, ya no estaba con nosotros. Y esta fue la palabra que Dios me trajo. Y Él me dijo, y decía así: el consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios me habló y me dijo que la visión de Él para este lugar y para esta iglesia no era la visión del pastor Teófilo Espiga, sino que el pastor Teófilo Espiga había podido ver en los aires y en la intimidad con Dios lo que Dios quería hacer, pero que la visión de Él continuaba generaciones tras generaciones por delante. Y que muchos hombres quizás pasarían, pero la visión de Dios, del deseo del Señor para este lugar, era un deseo desde siempre. Dice: mi visión y mi propósito y mis planes permanecen. A mi vida eso le trajo mucha paz en aquel momento mientras estábamos llevando adelante aquellas reuniones tan especiales. Y no sabía yo que algún tiempo más adelante Dios también iba a involucrar mi vida o nuestras vidas con mi esposa, con mi hija, volviendo nuevamente a la ciudad de Tandil. Pero sabes, hasta hoy yo no me olvido esta palabra que Dios me dio aquí en ese momento tan pero tan especial. Porque yo sé que el propósito de Dios con la congregación aquí no tiene que ver con visiones de antes o visiones de ahora. No tiene que ver con proyectos que antes tuvimos o proyectos que tenemos hoy. Tiene que ver con proyectos de Dios que fueron, son y serán, y que tienen una continuidad en Él. Y sabes, no sé a vos, pero a mí me trae una profunda paz esto. Saber que somos parte de un proceso de Dios y que lo que está sucediendo en medio nuestro como congregación tiene que ver con el obrar de Él y no con simplemente las ideas nuestras. Como hombres podemos proponer un montón de ideas y muy posible algunas sean buenas y muy posible algunas no lo sean. Pero cuando nosotros podemos descansar en que el propósito de Dios, de un lugar, de una congregación o de una heredad como esta, está en las manos de Él y es Él el que la custodia y es Él el que la proyecta, podemos descansar, ¿sí? Entonces, Dios hablaba a mi corazón acerca de esto. Estuve meditando mucho todos estos días referente a esto. Es decir, Señor, muy bien, pero nosotros sí estamos limitados en el tiempo, sí nosotros necesitamos entender
qué es lo que tú quieres momento a momento. Vos ves la obra completa. El Señor ha visto la obra desde que comenzó hace muchísimos años atrás y la ve hasta cuando termine, que eso no tengo ni la menor idea de cuándo será. ¿Cuántas generaciones más pasarán? ¿Sí? Pero lo que sí sé es que Dios la ve de esta manera. La ve como vio lo de Jacob, cuando le dijo, mirá, vos ahora vas a ir a Egipto, pero después de 400 años vas a volver. Él ve la obra completa y él dice, estate tranquilo porque esto es propósito mío. Todo propósito de Dios, cuando Él se encarga de tratar con su heredad, está en las manos de Él. Ni vos ni yo tenemos que tener miedo, tenemos que descansar en esto. Pero sí tenemos que ir hacia la Escritura en busca de este propósito. Ahora bien, la Escritura que leímos, ¿no es cierto?, referente a que Él estaría con nosotros todo el tiempo, se encuentra en Mateo capítulo 18. Y yo quisiera que nosotros podamos ir hacia ese texto en Mateo capítulo 18, porque vamos a revisar varios de los versículos. Hace días atrás estábamos aquí precisamente en el estudio bíblico del día miércoles y recorrimos las páginas de este capítulo 18, avanzando y viendo en estas páginas lo que Dios tenía acerca de la iglesia. Y yo les hablé también hace 2 domingos atrás, si mal no recuerdo, 3, un texto que está en Mateo capítulo 16, ¿sí? Hablamos de esto, de que el Señor edificaba su iglesia en Mateo 16, 18, y dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. ¿Recuerdas este texto? El infierno no puede, decíamos cuando hablábamos de esto. Esta vez, y en ese texto, en Mateo 18, recordábamos también que es la primera vez que el Señor Jesús menciona la palabra iglesia e introduce el concepto de iglesia, dando a conocer un propósito que había sido eterno en Él, pero que recién a nosotros nos estaba siendo revelado, ¿sí?, por medio de su boca. Que Él tenía el propósito de edificar algo, una iglesia la llamó Él. Esa iglesia iba a ser su cuerpo, iba a ser la manera a través de la cual Él mismo, por medio del Espíritu Santo, se iba a mover en esta tierra, usando tu vida y la mía como el medio, ¿sí?, a través del cual Él pudiera moverse y hacer su obra. Muchas veces nosotros vemos nuestra vida cristiana pautada desde nuestras necesidades únicamente, ¿sí? Venimos a la iglesia porque yo necesito venir a la iglesia. Leo la Biblia porque yo necesito la Biblia. Voy a orar porque yo necesito que Dios me escuche. Yo adoro porque yo necesito sentirme bien en la adoración. Y pareciera que todo se centra en lo que vos y yo necesitamos. Pero no es tan así. Ese sentimiento es propio en nosotros porque el ego que hay en nosotros es importante, ¿no es cierto? Tiene un tamaño interesante. Pero la realidad es que cuando Dios salva nuestra vida, no simplemente nos salva para que nosotros nos proyectemos y llegamos a ser seres humanos felices y plenos. No es tan hedonista el concepto, ¿sí? El concepto de Dios es construir una iglesia, edificar una iglesia. A cada uno el Señor nos salva y nos introduce en su cuerpo para edificar su cuerpo y para hacer su proyecto. Es interesante. Aún los matrimonios se casan y la Escritura dice en Malaquías que el propósito del matrimonio tiene que ver con lo que va a venir después del matrimonio, porque dice lo que va a hacer después de ellos es para mí, dice Dios. Así que la razón por la cual Dios bendice un matrimonio y lo une en el Espíritu es para obtener algo para sí mismo. Y nosotros pensamos que no, que es para nosotros. Debiéramos salir de este plano y entender estas palabras de Jesús en Mateo 16, 18, donde Él dice que Él edificaría a su iglesia y entender que estamos dentro de ese propósito. Los propósitos para nuestra vida, para el año 2019, no pueden ser distintos a los propósitos que Jesús tiene para el año 2019 en relación a lo que Él quiere con su iglesia. Nosotros podemos proyectar muchas cosas y está bien que lo hagamos,
De hecho, les cuento en este marco y en este momento hago un pequeño paréntesis para contarles que hay muchos proyectos para el año que viene, ¿sí? Uno de ellos es, si Dios permite, iniciar el tema del colegio, que lo veníamos trabajando durante mucho tiempo y venía medio frenado, pero en este tiempo se está destapando todo esto y no sé si está Germán hoy por acá, pero Germán ha hecho una muy linda labor consultando con todo un estudio, ¿no es cierto? Y hay todo un concurso que va a salir, ¿sí? Para que distintos estudios, ¿sí? Puedan proponer un proyecto para aquí, para la iglesia, algo que no se nos había ocurrido en su momento y que ahora surgió. Algo interesante realmente. Entonces estamos camino de hacer algunas cosas también desde lo natural. Y hay muchas cuestiones que este próximo año tenemos que ver, especialmente del trabajo entre nosotros, tener tiempos de mayor comunión y de mayor búsqueda de Dios con cada uno de los equipos de las mesas de trabajo. Bueno, lentamente a ustedes nos vamos a ir integrando a todo este propósito más práctico, más pragmático de la iglesia. Pero quiero decirte que en ese propósito tan pragmático, tan práctico, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, lo otro, se encuentra una intención. La palabra correcta sería subyacente, o sea, en el centro de los propósitos comunes y naturales que tenemos, y es el propósito divino que es lo que le da sentido a todo esto. Es lo que pasa en el interior de cada uno de los propósitos. Cada una de las cosas que puedas proyectar para el año que viene, que quieras hacer para el año que viene, tendrá un propósito interno aún mucho más profundo, que es lo que Dios quiere hacer contigo para formarte y hacerte crecer como su iglesia, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. En el capítulo 18 de Mateo, vuelve a mencionar el Señor Jesús por segunda vez la palabra iglesia. Y todo el capítulo 18 realmente envuelve una gran enseñanza sobre lo que es la iglesia. Si vos sacás este capítulo 18 de este contexto en el que Jesús está hablando de edificar su iglesia, vas a interpretar las parábolas a tu manera. Y a ver, todas las parábolas de Jesús son maravillosas, pero si las interpretamos con el sentido que Él tenía y de lo que Él estaba hablando, aún mejor. Entonces, si entendemos que Él quiere para este próximo 2019 edificarnos como iglesia y solidificar nuestra vida como iglesia, hacernos crecer, si entendemos que tu vida y la mía no pueden quedar en la misma condición en la que estuvieron durante este 2018, que necesitamos ir más cerca de lo que Dios tiene para nuestra vida, entonces te va a interesar el propósito principal de Dios, que es edificar la iglesia, que lo ha sido siempre y lo será después de nosotros. Entonces, ir hacia la Escritura en un 30 de diciembre para entender lo que Dios quiere de su iglesia, me pareció que realmente era algo muy, muy interesante. Y sin querer, Dios nos venía llevando desde muchos días atrás y semanas atrás inclusive, con este mismo criterio. Y por no decirle todo lo que Dios nos viene hablando desde hace años, ¿sí? Sobre que necesitamos ser un cuerpo y crecer como un cuerpo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para el 2019? Edificar su iglesia. ¿Bajo qué parámetros? Bajo los parámetros que Él estableció. Y todo lo que haremos luego en lo práctico, y eso que haremos en lo práctico simplemente tendrá el contenido en la esencia de lo que Dios está haciendo. No sé qué tan importante ni a cuántas cosas prácticas llegaremos, pero lo que sí sé es que el propósito de Dios de construir su iglesia sigue siendo firme, sigue siendo eterno y sigue siendo de generación en generación. Y permítanme hacer un impasse o decirles esto entre paréntesis, que muchas veces el riesgo es que vos y yo no atendamos a ese propósito. Que nos ocupemos de los propósitos naturales, pero que saquemos el foco del propósito central, que es edificarnos como iglesia. Pero no nos puede suceder esto, aunque muchas veces nos pasa.
El pueblo de Israel tenía un propósito y fue frenado 40 años en el desierto por desobediencia. Y murieron todos los grandes guerreros que supuestamente iban a entrar al pueblo de Israel, ¿sí? Y a tomar posesión de la tierra prometida. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque hubo desobediencia. Quiero decirte que para vos y para mí, lo más importante no son los propósitos secundarios que vamos a desarrollar, sino es el propósito esencial que Cristo tiene con nosotros. Es entender que somos iglesia y que Él nos quiere edificar como tal. Quiere llevar la iglesia a una plenitud. Y en medio de esa plenitud y estando nosotros en obediencia a ese propósito de Dios, el Espíritu Santo va a inundar nuestra vida cada vez más y vamos a alcanzar los otros propósitos secundarios también, pero no son el eje de nuestra vida. No podemos proponernos 2019 vamos a alcanzar tal cosa como si dijéramos, bueno, vamos a cambiar no sé, de zapatilla o de vehículo o de lo que fuera. Lo que nosotros necesitamos es pararnos acá, al filo del 2018, ver lo que Dios hizo con nosotros como iglesia. ¿Qué tan compenetrado, qué tan metido estás en el seno de la iglesia? ¿Qué tanto sentís la necesidad de tu hermano? ¿Sí? ¿Qué tanto estamos orando los unos por los otros? Y mirar hacia el 2019 y decir, Señor, edificanos para este próximo año. Queremos crecer, pero no crecer en trabajos. Los vamos a hacer también, pero lo que se encuentra en esos trabajos es esto. La esencia es el crecimiento de nosotros como iglesia. Fíjate que en el capítulo 18, y por aquí simplemente vamos a pasar muy rápidamente, los primeros versículos del capítulo 18, los discípulos cuestionaban al Señor Jesús sobre quién sería el mayor. ¿Por qué pasaba esto? Porque Jesús ya había declarado que Él iba a ir a morir a la cruz. Entonces todos los discípulos empezaron a pelearse entre ellos pensando quién iba a ser el más grande. Es ahí a donde Jesús toma un pequeño niño, lo pone en medio de todos ellos y les dice, la virtud de este niño es la humildad. Dice, y si ustedes no son humildes, no pueden estar nadie por encima de nadie. Porque en el reino de los cielos, y la iglesia es la imagen del reino de los cielos, imagen terrenal de lo que pasa en lo espiritual, lo que reina allí es la humildad. Y el Señor dice, así como reina la humildad, debe reinar la humildad aquí. Entonces, querido, como uno de los primeros pilares en que nosotros debemos crecer en el 2019 como propósito de Dios para edificar esta congregación y la iglesia en Tandil, es que crezcamos como iglesia en humildad. ¿Nos falta mucho o poco? No sé, haz tu análisis. Que cada uno se mire a sí mismo y piense. Pero querido, si llegamos al año que viene con las mismas actitudes y con el mismo carácter que llegamos a este 2018, no habremos crecido nada. La humildad es esencial en el crecimiento de la iglesia. Lo segundo que enseña desde el versículo 6 hasta el versículo 9, ¿no es cierto?, es cuidar de cada una de las personas, ¿sí?, que nos rodean. La Escritura dice, aquellos que son los más pequeños, dice, cuida de no hacer tropezar a tu hermano. Cuídalo de no hacer tropezar. Si las actitudes que yo tengo o que vos tenés para conmigo o para cualquier otro hermano terminan siendo un tropiezo, porque hay desaires, porque hay falta de amor, falta de comunicación, falta de importancia entre nosotros, lo único que estamos ganando es hacer tropezar a los demás en el evangelio que Él nos ha enseñado. Jesús nos enseñó un evangelio para que nosotros lo vivamos tal cual como Él lo enseñó, no a nuestra manera. Estos días leía un libro del pastor David Ruiz, ¿sí? Y una de las frases que me impactó leyendo el libro dice lo siguiente, que la iglesia se ha encargado de alguna manera de hacer que los cristianos piensen que pueden ser cristianos sin ser discípulos.
Yo lo pensé un poco y yo dije, wow, eso es fuerte. ¿Cómo? Sí, la iglesia, de alguna manera, nos hemos encargado de que nosotros sintamos que todos los que estamos acá y todos los que faltan, podemos ser cristianos y llamarnos cristianos sin necesariamente ser discípulos de Jesús. Pero eso es una antítesis, pero así sucede. Vamos a decir, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y un discípulo, pastor? Cristiano es alguien que dice ser cristiano. Discípulo es alguien que sigue a Jesús plenamente en todo lo que Jesús le pide y le ordena. Y que camina en las enseñanzas de Él. Si Jesús enseñó sobre la humildad, el discípulo va a caminar en la humildad. A veces nosotros creemos que somos cristianos aunque estamos llenos de soberbia, pero no importa, soy cristiano igual. ¿En qué momento como iglesia hemos afectado tanto el pensamiento de las congregaciones que nos parece que se puede llegar a ser cristiano sin ser un discípulo de Jesús? No se puede. Para que vos seas cristiano, debes ser discípulo. Y si sos discípulo, debes obedecer al maestro. ¿En qué? En todo lo que Él te pide. No hay manera. No hay forma. Y si yo no soy un buen discípulo de Jesús y hago tropezar a mis hermanos, lo único que me resta es la exhortación de Jesús. Aquí mismo en estos versículos donde me dice, mira, más te valiera, Daniel, atate una soga en el cuello y tírate en lo profundo del mar, porque eso va a ser más leve que lo que yo voy a hacer con vos cuando llegues a mi presencia. Hay de aquellos por los que vienen los tropiezos. En el mundo vienen tropiezos, pero hay de aquellos por los que vienen los tropiezos. Luego sigue, y la parábola mencionada desde el versículo 10 hasta el versículo 14 es la famosa parábola de la oveja perdida, que la mayoría conoce, ¿no es cierto? Jesús cuenta de este pastor que, entendiendo que le faltaba una de sus ovejas, deja las 99 en el lugar a donde se encontraban, ¿no es cierto? Y sale camino de buscar aquella oveja perdida. Muchísimas veces asociamos este texto, y no es que esté mal, pero no es la comprensión más exacta del texto, con las personas que están perdidas. Y decimos, bueno, tenemos que ir a buscar a los perdidos. Sí, eso es correcto, y el Señor nos enseña y nos manda ir por todo el mundo a buscar y a evangelizar y a llevar las buenas nuevas. Pero en este texto habla de el interés en medio de nosotros. El interés que nos causa el hecho de saber que hay alguien que no está, que hay alguien que está faltando. Dice que una actitud pastoral en una iglesia sana es darse cuenta de los que están faltando y ir a buscarlos y decir, che, ¿qué te pasó? Y estoy medio enredado acá en este arbusto con espinas. Me enredé con esto, me enredé con aquello, el lobo me arrastró para allá. Bueno, pero vamos y te sacamos de allí y te traemos. La actitud de velar por aquellos que son parte del rebaño, pero que se extravían, ¿sí? De más está decirles que si hiciéramos bien este trabajo como iglesia, no entraríamos acá desde hace mucho tiempo ya. Si el Señor se propone para el 2019 edificar su iglesia, ¿qué crees que va a querer edificar? Construir, reacomodar aquellas cosas que están mal. Y esta es una de las que están mal. El ocuparnos los unos de los otros, el preocuparnos los unos por los otros. Desde el versículo 15 en adelante toca el Señor varios conceptos, ¿no es cierto?, allí en relación a los que hacen algún daño, algún problema dentro de la iglesia. Es allí a donde vuelve a mencionar en esos versículos la iglesia. Y dice, cuando algo pasa, cuando haya algún pleito, alguna diferencia, siéntense y hablen las cosas. Y si no se entienden entre dos, llamen a uno o dos para que medien, pero arreglen las cosas. Y si no se entiende aún así, bueno, ya tomen a esta persona y declaren que no es parte. ¿Por qué? ¿Por qué no es parte? ¿Por qué tan fuerte
el dictamen tan drástico. No es parte. Y claro, porque solo puede ser parte quien obedece a Cristo. No puede ser parte quien no obedece. No puede ser discípulo de Jesús alguien que no hace lo que Él quiere. Jesús dijo: ustedes son mis discípulos porque hacen lo que yo les digo. ¿Sí? No por otra cosa. Si no hacemos lo que el Señor nos dice, nos quedamos fuera del rebaño, pero por motus propio, porque elegimos no seguir las pautas de Jesús. Querido, por favor, este nuevo año 2019 hay un desafío que se presenta para mi vida y para la tuya, y es obedecer a la enseñanza de Jesús, tal cual como está escrita. No elijas qué mandamientos seguís y qué mandamientos no seguís. No podés hacer eso. Eso se llama pecado. Por eso es que Cristo vino a morir a la cruz. Y el Señor nos sentencia entre nosotros a cuidarnos de no pecar. Dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano? 70 veces 7. Perdonarlo siempre, porque siempre vamos a errar, pero con una intencionalidad de acomodar nuestra vida. Y es ahí a donde Jesús hace esta promesa en el versículo 20 del capítulo 18, donde dice: donde 2 o 3 ustedes estén reunidos en mi nombre, tengan en cuenta que allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces, de una forma clara y fuerte, está la promesa de que Él va a estar con nuestra vida siempre. Esta promesa que Él le ha dado a Jacob, le dio a David, le dio al pueblo de Israel y le ha dado a la iglesia siempre. Yo voy a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque yo quiero asegurarme de edificar mi iglesia. Yo quiero que ustedes se tornen mis discípulos, cada uno de ustedes. El propósito de la iglesia cristiana Peniel para el 2019 no pueden ser simplemente propósitos trazados desde cuestiones prácticas que vayamos a realizar. Tiene que ser el propósito concreto de ser y sentirnos la iglesia del Señor Jesucristo, que quiere crecer en el desafío de ser cada vez más discípulos del Señor Jesús, caminando en la enseñanza que Jesús nos ha pedido. Este es propósito para el 2019. Llegar a ser lo que Él quiere, tener una plena comunión entre nosotros, preocuparnos los unos por los otros, irme a buscar hermanos y yo me alejo, me aparto. Estate atento a lo que me está pasando. No hacernos tropezar los unos a los otros. Vivir en un ambiente de humildad. Y estoy citando las cosas que menciona el capítulo 18. Por último, habla allí del perdón, ¿no es cierto? Y es interesante porque el Señor también plantea una parábola. Y esta parábola que plantea para hablar del perdón es la parábola de los 2 deudores. ¿Sí? Donde un hombre le debía algo a un príncipe, era un rey, no recuerdo, o al dueño de al amo, le debía un dinero, ¿no es cierto? Entonces, este siervo del amo fue y le rogó: perdóname, perdóname, le dice. El amo dijo: está bien, te perdono. Así que este siervo salió de allí, pero este siervo salió y se encontró con alguien que le debía plata a él. Y lo agarró del cuello y le dijo: me tenés que pagar todo lo que yo te debo y qué sé yo, lo que me debes. Entonces lo tomó a este deudor de él y lo llevó preso. Y se enteró el amo. Y le dice: ¿cómo es esto? Vos me debías tanta plata y yo te la perdoné toda. Y te encontraste con alguien que te debía migajas y lo mandaste preso. ¿Sí? ¿Sabes por qué está esta parábola en medio del contexto a donde Jesús nos habla de la iglesia? Es muy simple. Es porque Dios nos ha perdonado todo a nosotros y no teníamos con qué pagar, pero nosotros, entre nosotros, no nos perdonamos las migajas de los daños que nos hacemos. Pavadas, discusiones, desentendidos: no te perdono más. Vas a ser mi hermano, pero no te hablo. Mi hermana, pero ni te escucho. No voy a orar, te saco de la lista de oración. ¡Qué bendición! ¡Qué edificación de la iglesia! ¡Qué iglesia más ungida! Luego esperamos que la presencia de Dios se deposite sobre este lugar y que venga y nos visite a todos nosotros. Pero hermano, ubiquémonos.
El Señor nos habla de perdonarnos, de mirar a Él, que nos perdonó todo, y de mirarnos entre nosotros y perdonarnos todo, absolutamente todo. Y ahí termina el capítulo 18, ¿sí? Donde el Señor nos habla de esto. Y en el verso 39, que es el último verso, dice: así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Epa. Si yo me baso en esa escritura tal cual como está escrita, y encuentro que en mi corazón hay algo a donde yo no te perdoné, por más que sea lo que sea, que yo sienta que me dañó, pues entonces yo estoy reteniendo el perdón que le pido a Dios cada día por mis propios pecados. Y Dios dice: no, Daniel, yo quiero perdonarte, la sangre de Cristo se derramó por vos, pero hasta que vos no perdones, yo no puedo bajar perdón a tu vida. Entonces, estoy tiempo y tiempo mal en mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque no perdono a mi hermano. Voy y lloro: Señor, perdóname. Y Dios me dice: perdonala, fulana. No, eso no. Y dice: bueno, vas a estar un tiempito más en mi presencia. Es tan fácil el Evangelio cuando lo leemos y lo interpretamos tal cual como es. Es tan distinto cuando lo retorcemos para generar un montón de cosas que justifiquen nuestra vida en lo que es injustificable. Quiero decirte que Dios quiere que en nuestra iglesia, en su iglesia, perdón, no nuestra iglesia, en su iglesia, nosotros somos su iglesia, el perdón fluya en medio nuestro. ¿Cuándo? Durante todo este 2019. Que hayamos aprendido la lección de preocuparnos los unos por los otros, de perdonarnos todas nuestras ofensas, de vivir en una relación de humildad el uno con el otro, de preocuparnos por lo que nos está pasando, porque dice: si ustedes viven así, cada vez que se reúnen, yo voy a estar con ustedes en medio. Este fue siempre el plan de Dios para esta iglesia. No hace falta que busquemos planes de otro lado. Hay un propósito eterno. Siempre fue así. Y siempre lo será. 2019, 2020, 2021. Lo importante es que en este nuevo año que comienza, vos y yo nos pongamos, ¿sí? Nos tomemos la mochila y decir: vamos a hacer todo esto que Dios nos pide. Queremos como iglesia alcanzar el propósito de Dios de 2019. Queremos ser una iglesia conforme a su corazón. Queremos dejarnos ser edificados por Él. Y este ha sido el propósito de Dios y lo seguirá siendo. No importen las fechas que pasan, los números de los años que corran. Si todavía no hemos alcanzado a vivir de esta manera como congregación, adivina qué, el propósito no cambia. Vamos a tener que aprender. Amén. ¿Queremos ser edificados por Él? ¿Aceptamos sus reglas, sus pautas? ¿Seremos sus discípulos? Oremos al Señor. Señor Jesús, queremos darte muchas, muchas, muchas gracias por lo que hiciste todo este año, Señor. Reconocemos que tu gracia ha sido más que abundante para nuestra vida. Señor, pero al llegar a este final, lo que para nosotros, Jesús, es el final del año y el comienzo de alguna forma de una nueva etapa. Señor, queremos también mirar y reconocer la gran cantidad de cosas que no alcanzamos a crecer, que quedaron archivadas en el 2018 y muchos años atrás inclusive, y están allí sin resolverse en nuestra vida. Queremos, Señor, mirar hacia el 2019 pensando
que podemos alcanzar todo eso que tú estás deseando que alcancemos. Sé que desde los cielos tú nos miras y tú nos dices: mis planes acerca de ustedes no han cambiado. Quiero edificar mi iglesia, mi cuerpo en ese lugar. Quiero que crezcan, que se multipliquen. Quiero que fluya el amor en medio de ustedes. Quiero que fluya la humildad en medio de ustedes. Quiero que fluya el perdón en medio de ustedes. Quiero que fluya la preocupación los unos por los otros. Quiero que dejen de ponerse tropiezo unos a otros. Que dejen de pelear, que dejen de discutir. Quiero que en medio de donde ustedes se congreguen haya ese ambiente de paz, porque yo quiero venir y morar en ese ambiente. Sé, Señor, que estos son tus planes, porque tu palabra es absolutamente clara, desde el Génesis al Apocalipsis, de lo que tú quieres para la iglesia. Has venido a edificarnos, para nosotros estar en esa condición que tú propones. Es como la tierra prometida nuestra, Señor. Es alcanzar lo que tú siempre nos dijiste. Señor, estamos una vez más deseosos, con ganas y con ánimo dispuesto para caminar en ese camino, para alcanzar a ser la iglesia que tú deseas que seamos. Señor, y en el camino tú nos llevarás por muchas otras cosas, cosas que tienen que ver con lo terrenal, Señor, como lo has hecho durante más de estos 50 años atrás, permitiéndonos alcanzar distintas cosas. Pero, Señor, nuestros ojos se ponen en la visión tuya. Nuestros ojos se ponen en tus pensamientos. Aquello que deseaste que fuese generación tras generación. Una iglesia conforme a tu corazón. Una iglesia que vive y camina en cada uno de tus mandamientos, de tus enseñanzas. Una iglesia, Jesús, cristianos, discípulos tuyos, que caminen cerca de tus pasos, bien detrás de ti, y por donde tú vayas, nosotros vayamos en cada una de las áreas en las que nos estás pidiendo esto. Señor, abrimos profundamente nuestro corazón, junto con tu palabra. Señor, y yo te digo sí y amén a lo que tú nos enseñas en tu palabra y a lo que tú deseas que la iglesia alcance. Y juntos como congregación, Señor, tú estás midiendo el sí y el amén de cada uno de los que estamos aquí. Queremos ser discípulos tuyos, Señor. Queremos que 2019 se transforme nuestra manera de vivir en una manera cada vez más parecida a la que tú tienes. Porque tú no cambias, Jesús. No cambias ni cambiarás jamás. Y tu propósito de edificar la iglesia, y desde que ésta sea tu brazo extendido en este candil bendito, no ha cambiado, sigue siendo. Abrazamos tu propósito eterno y bendecimos los propósitos que nos darás también aquí en la tierra. Señor, honramos tu nombre y queremos llamarnos discípulos tuyos, seguidores de ti. Por eso, en esta mañana, al terminar este año, sé que nos das el privilegio de poder dejar en este año todo lo que estaba mal en nuestra vida y pararnos en 2 días en el año siguiente y alcanzar lo que tú quieres para nosotros. Señor, levantas esta mañana y este día tu palabra como si fuese una marca, una señal, para marcarnos el destino, Señor, y para que dejemos el pasado atrás, Jesús.
Mira los corazones, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Porque somos tu pueblo, Jesús. Y anhelamos que no encuentres rebeldía en nuestro corazón, para que alcances a hacer todo lo que tú deseas en nuestra vida. Señor, cerramos este año y rogamos que la preciosa y bendita sangre que derramaste en la cruz pueda limpiar todos los pecados que cometimos entre nosotros, Jesús. Puedas borrar, Señor, todo pecado. Y que podamos, Jesús, alzarnos frente a este nuevo año que comienza con un desafío en nuestra vida, claro y concreto, de tornarnos esa iglesia madura sobre la cual tú te mueves sin límite. Bendito, he aquí nuestra vida y aquí el propósito que tú planteas desde siempre. Aún no se ha agotado en nuestra vida. Tenemos mucho por crecer, pero así deseamos hacerlo. Mira, Señor, nuestro corazón. Mira nuestro compromiso. Señor, queremos que en 2019 seamos bien parecidos a esa iglesia bendita que estás soñando en tu corazón desde siempre. Para eso, Señor, es que nos comprometemos delante de ti. Mira, Jesús, nuestro corazón. Haz un pacto con Dios. Dile que vas a caminar en esto que Él te pide. Díselo en tu corazón. Sé que viniste buscando una palabra de Dios. Y sé que esta palabra es de Dios para tu vida y para la mía. Tómala. Tómala. Abrázala. Dile, Señor, cuenta conmigo. Dile, yo quiero ser parte de una iglesia redimida. Quiero tornarme un discípulo tuyo con todas las letras, Señor. Dile lo que esté en tu corazón. Suelta perdón. Suelta el perdón. Ya. Perdona para ser perdonado. Porque se levanta una iglesia que quiere seguir a Jesús. No te quedes afuera. Súmate a las filas. Somos un cuerpo. Somos sus hijos. Somos sus ovejas. Él es nuestro pastor. Él es el que nos guía. Él es el que murió por nosotros. Él es el que nos saca de toda situación. Es el primero que nos va a buscar cuando nuestro corazón se cierra. Pero también es Él el que quiere usar tu vida y la mía para abrazar, para amar, para perdonar, para moverse lleno de humildad por medio del Espíritu Santo a través de nuestro corazón. Vos y yo somos ese canal, ese conducto. Somos sus hijos. Somos la expresión de Él aquí en la tierra.
somos su iglesia, la que Él siempre quiso y la que Él quiere edificar. Señor, haznos crecer en este nuevo año, en lo que está en tu corazón. Amén y amén. Querido, gracias por darme estos minutos más. Que tengas un muy feliz año nuevo allí en tu casa. Que podamos mandarnos muchos saludos entre nosotros. Si hay algo para arreglar, no dejes que llegue el año que viene, hacelo ahora, te queda un día. No es que gran cosa, pero en un día se puede arreglar tantas cosas. Si no, pedirle al Señor que extienda el tiempo. Vieron que Él sabe hacer eso de que el día sea más largo para que te alcance. Así que no sé, busca la forma. Pero que el Señor te encuentre en esta actitud. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y te llene de misericordia. Que Él que alza su rostro sobre ti, llene tu corazón de paz. Que Jehová te bendiga y te guarde. Y hasta el año que viene.